Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de este canal exclusivo sobre Metallicus en español. Ya saben, la única capa cero regulada para este nuevo mundo que se avecina. El día de hoy quiero que reflexionemos un poco sobre el alcance que tiene Metallicus, a cuántas cooperativas llega al día de hoy con las asociaciones que tiene con ligas de cooperativas y cooperativas, por así decirlo, sueltas por sí solas que tienen algún tipo de relación con Metallicus. Si revisamos la información pública, las noticias, cuáles serían estas instituciones, cuántas serían en total, porque Metallicus no tiene una cifra oficial total tampoco. Así es que nos vamos a centrar un poco en hacer ese esfuerzo para entender más o menos cómo está posicionado el proyecto al día de hoy a nivel institucional. Ya te adelanto que son exactamente o aproximadamente 1457 las cooperativas de crédito que estarían relacionadas con Metallicus. Entonces, considerar de que en total en Estados Unidos son aproximadamente 4.500 cooperativas totales. Entonces Metallicus ya tendría un tercio de las mismas, una cifra bastante importante, ya que estas cooperativas de crédito llegan directamente a los ciudadanos de la primera economía del mundo. Entonces sabemos que los ciudadanos en realidad están jodidos, que la riqueza se concentra dentro de Estados Unidos. Sin perjuicio de aquello, las cooperativas tienen un gran alcance en las comunidades por lo mismo, porque como son sin fines de lucro, pueden llegar a las comunidades de personas. Entonces, es una cifra bastante importante, y hay que preguntarse por qué Metallicus llega a tantas cooperativas el día de hoy con sus servicios tecnológicos. ¿Qué es lo que saben estas cooperativas? ¿Por qué les conviene esta tecnología? Ya hemos hablado un poco de esto. Esto no lo entiende mucha gente. Ustedes que me ven seguido ya lo saben. Pero hay una guerra entre las cooperativas y los grandes bancos, entre el lucro, las finanzas con lucro y las finanzas sin fines de lucro. Y esto se remonta hace muchísimo tiempo y es una larga batalla. Entonces tienes que entender eso primero, y de que los intermediarios de Wall Street dominan al día de hoy los servicios financieros y estrujan a las instituciones y por lo tanto a los usuarios de los servicios financieros. Entonces la tecnología de Metal también elimina a los intermediarios. No necesitamos Swift, no necesitamos Edge, no necesitamos a la DTCC aquí, ni a Chainlink, ni a ningún tipo de intermediario que ofrezca algún tipo de servicio, porque como capa cero regulada, como base de un sistema, Metal Blockchain tiene todo lo que necesitas tú como institución. Entonces dentro de la red de banca digital no necesitamos a los intermediarios. Y por eso Metal Blockchain no se lleva bien con Wall Street, porque ellos se caracterizan por ser intermediarios. Entonces Metal Blockchain está empezando con las cooperativas de crédito, siendo de que la tecnología no es solo para cooperativas de crédito. Estás muy equivocado si crees que esto se va a quedar solo en cooperativas de crédito. Metal Blockchain es un proyecto regulado, pero que abarca a todo el mundo que depende de la regulación, empresas, instituciones de todos los tamaños. El tema es que como tecnología descentralizada elimina a intermediarios, y por eso empieza con quienes más se benefician de la eliminación de estos intermediarios, que serían las cooperativas, porque Wall Street, la gran institución, el gran poder financiero, controla al día de hoy el acceso a servicios financieros para instituciones, el tema de la liquidación de valores con la DTCC, etcétera. Cosa que hemos estudiado a fondo aquí. Entonces las cooperativas ganan mucho con la tecnología de Metal Blockchain. Pueden tener su propia blockchain, si es una liga de cooperativas, entre todos funcionar con una misma blockchain en conjunto, ahorrar muchísimos costos de todo tipo, regulatorio, ya no necesita intermediario, entonces ahorran más costos, abre nuevas oportunidades de negocio, infraestructura soberana, escalabilidad infinita. Metal Blockchain no hay ningún tipo de problema con escalabilidad, interoperabilidad, seguridad, cosa que no se puede decir de todo el mercado cripto, porque eso se soluciona solo a través del mecanismo de consenso. El mecanismo de consenso Snowman es la clave que tiene Metal Blockchain y su regulación nativa. En eso es lo que destaca, no hay ningún proyecto como Metal. Entonces las cooperativas ganan mucho con Metal. Van a poder ofrecer DeFi a sus usuarios a través de Loan Protocol. Como hemos dicho en otros videos, propiamente tal DeFi solo
habría dentro de las cooperativas en un inicio, porque el DeFi de verdad supone una eliminación de los intermediarios, son finanzas descentralizadas. Entonces por eso los grandes proyectos apuntan por infraestructura híbrida que los mantenga en el medio del negocio. Entonces las cooperativas van a crecer muchísimo con esta tecnología. Es por ello, van a poder tener su propia moneda estable y su propia infraestructura blockchain, su propia A-chain. Entonces, quiero que revisemos primero que todo esta imagen de aquí que les preparé el día de hoy. Estuve haciendo la recopilación y después le pedí ahí a la IA que me hiciera esta infografía para que quedara todo mucho más gráfico y que se pudiera ver bien. 1457 cooperativas de crédito trabajando con Metallicus a la fecha. Tenemos las ligas y asociaciones propiamente tal que están acá, que agrupan a muchísimas cooperativas. Bonify fue comprado por Metallicus y con estas ligas de cooperativas tenemos asociaciones. Aquí hay que distinguir porque Cross State partió con 50 de las cooperativas que le integran en el programa piloto de Metallicus. Así es que no inició completamente las 400 cooperativas de una, eso se aclara en la noticia oficial. Y aquí tenemos las cooperativas independientes que también trabajan con Metallicus y que aparece en la página oficial de Metal Blockchain y Metallicus. Aparte de estas otras cooperativas de aquí que también son cooperativas independientes. Entonces todo esto está en la web, lo puedes corroborar. Yo simplemente hice el trabajo de recopilación. Y por otra parte tenemos acá el tema de los socios de Metallicus que son muy importantes, Daland, Payfinia e Investify, que cada una por sí sola igualmente alcanza a diversas cooperativas y al mismo tiempo cada una de estas instituciones tiene sus propios servicios. Si bien son socios de Metallicus, ellos también tienen sus servicios. Lo hemos estudiado Daland, el tema de Coin2Core, Investify también lo hemos estudiado, Payfinia, lo mismo. Entonces ellos, si bien tienen sus negocios, se asocian con Metallicus por ciertas características de la tecnología de Metallicus. El tema de que podamos sacar monedas estables para las cooperativas. El tema, por lo tanto, del Metal Dollar, que es muy importante para la interoperabilidad, etcétera, por diversas razones. Y por el hecho de que Metallicus también es un acuso, como Daland, es decir, una institución que nació específicamente para ayudar a las cooperativas, es que se asocian con Metallicus. Y es que aparte, como hemos dicho muchas veces, no hay aparte a quién recurrir, no hay nadie que te ofrezca lo que te ofrece Metal Blockchain. Ni en el mundo de las cooperativas, ni en el mundo de los bancos en general. Por eso Metal Blockchain tiene la red de banca digital. Fíjate en el nombre que ocupan. Entonces yo quiero que pienses un poco. Llegan a 1457 aproximadas instituciones Metallicus. ¿Por qué esto no sale en la televisión? ¿Por qué no ves una noticia, un titular? Metallicus, una empresa de Estados Unidos, de tecnología blockchain, está integrando tecnología blockchain en un conjunto de cooperativas y asciende a más de 1400. Está empezando de a poco, como sabemos, por eso tiene el programa de innovación bancaria y el programa piloto de monedas. No estoy diciendo que todas esas instituciones tienen una subred al día de hoy. Subredes dentro de Metal, aparte de la subred primaria, son cero. Solo existe la subred primaria, no hay subredes de cooperativas por el momento. Pero están los lazos, están las asociaciones, está el tema de que Metallicus educa. Metallicus estuvo en el GAC, en diversas conferencias relacionadas con las cooperativas, educando a las cooperativas, posicionándose como un referente. Ya es un referente con toda esta cantidad de cooperativas que te acabo de mostrar. Entonces para mí es muy extraño de que no haya una mayor cobertura de lo que está haciendo Metallicus. ¿Por qué te lo digo? Porque hace 1 o 2 días salió esta noticia de que una asociación de bancos estatales va a lanzar una red blockchain. Y esto salió en todos lados. Las cuentas más importantes en Twitter hablándote de este tema. Y aquí hay algo importante. Es un consorcio de 39 asociaciones bancarias estatales. Es decir, esas 39 asociaciones bancarias representan a 3.283 bancos con 21,8 trillones en activos combinados. Bien, entonces te lo repito,
3.283 bancos. Es una cifra considerable. El doble propiamente tal de las cooperativas que al día de hoy están relacionadas con Metallicus. Te lo acepto, es importante. Los bancos necesitan migrar a la blockchain, necesitan tener su moneda estable, su infraestructura propia blockchain. Y bueno, estas 39 asociaciones bancarias estatales se llaman Blockchain Alliance, es decir, la alianza de la banca en la blockchain, y van a construir su red de blockchain para el año 2027. Todavía no dicen qué tecnología van a ocupar, qué mecanismo de consenso, si van a ocupar una blockchain en conjunto o cada uno va a poder tener su blockchain con interoperabilidad nativa y escalabilidad, digamos, asegurada. Eso todavía no dicen nada. Entonces te acepto de que esto sea nombrado y una noticia importante porque son muchísimos bancos, pero ¿y las cooperativas por qué no las nombran? ¿Es que acaso no llegan a millones de estadounidenses? Sí lo hacen. Entonces tienes que entender aquí de que hay ciertas cosas que se te están mostrando a nivel general en las noticias y hay otras cosas que no se le está dando la atención que se merecen. Y es que recuerda, yo he argumentado y te he explicado cómo las finanzas cooperativas van a ser las mayores ganadoras con la tecnología blockchain. Los intermediarios por definición con blockchain salen perdiendo. Por mucho que puedan mejorar sus servicios con blockchain como back office, la revolución real en las finanzas con blockchain viene de las finanzas descentralizadas. Los protocolos de préstamos como Loan Protocol, que Loan Protocol es algo único en su especie ya que es una plataforma DeFi con KYC. Y una cosa que es muy importante de todo esto es lo que te decía en un principio. La tecnología de Metal ya escala infinitamente, infinitas TPS, su red infinita, ya interopera nativamente, sin necesidad de puentes ni intermediarios. Tenemos múltiples mecanismos para interoperar, aparte el Metal Dollar es un mecanismo de interoperabilidad también, el Fénix propiamente tal en mi opinión, la canasta multiemisora que rescata el espíritu del Bancor, del derecho especial de giro y de Libra de Facebook, pero en blockchain, descentralizado, escalable, con DAO, otro nivel, honestamente. Entonces, a qué voy es que de querer estos bancos y de necesitarlo, podrían integrarse con la tecnología de Metallicus, no habría ningún problema. En realidad no hay que inventar la rueda dos veces, creo yo. Entonces, independientemente de aquello, hay que esperar a ver qué es lo que sacan ellos. Muy difícilmente va a ser mejor que lo que tiene Metal al día de hoy. Así es que te dejo esta información. Dime qué piensas de todo esto que te estoy diciendo. Déjame tu opinión en los comentarios. Suscríbete. Comparte esta información con las personas que crees que le interesaría saber esta información. Nos vemos en siguientes videos. Cuídate mucho. Adiós.